Quiero invitarlo, abra su Biblia hoy en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónicas. El tema de hoy, un tema muy interesante que debe de ser compartido en las iglesias. El tema de hoy se titula La ira de Dios. La ira de Dios. ¿Realmente es real la ira de Dios? ¿Realmente Dios siente ira? Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 4, verso 4. Verso 4, dice la escritura: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas como para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como ya lo hacéis. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias esta noche por permitirnos congregarnos de diferentes lugares. Dios, gracias porque eres dador de vida, dador de esperanza y nuevas fuerzas. Y te pido, Señor, que tú mandes a cada uno de tus hijos, de tus hijas, esa vida, esa esperanza, Señor, y esa fortaleza. Oramos por las peticiones, Señor, que han sido enviadas al púlpito, tú las conoces. Te pido por aquellas personas, Señor, aquellos familiares, aquellos seres queridos, por los cuales muchos de tus hijos, hijas están esperando un milagro. Tú conoces la petición, conoces la necesidad. Te ruego, Señor, por estas personas donde tus hijos esperan un milagro. Extiende tu mano sobre estas peticiones en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Te lo pido. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mi querido hermano, hermana, esta noche. Gloria al Señor. Saludos a los hermanos que están con nosotros por primera vez y también a los que nos siguen a través del internet. Saludos a todos ellos. La ira de Dios, le digo que es un tema que en las congregaciones debe de tocarse y debemos de saber qué es lo que dice la Sagrada Escritura al respecto. ¿Es real la ira de Dios? ¿Es real la ira de Dios? ¿Siente acaso Dios ira? ¿Es real la ira de Dios? ¿Siente acaso Dios ira? ¿Qué es ira? Es enojo. ¿Usted ha sentido alguna vez ira? ¿Ah? Sospecho que sí. ¿Ha sentido alguna vez ira? Sospecho que sí. Ira es enojo. ¿Es buena la ira? Depende. Y hay muchas formas como se puede ver la ira, hay muchas formas como la ira se puede aplicar. Hace unos días acaba de suceder un incidente en Miami, un incidente vehicular, y el acompañante que iba con el conductor bajó del automóvil, golpeó a la otra persona y lo envió al hospital y falleció. Ahora este muchacho está en un gran problema, todo por falta de control de ira, tanto del uno como del otro. En los países nuestros
de eso de conducir en carreteras, muy peligroso, porque si había un accidente vehicular, ambos bajaban a darse de golpes. No había qué o de cómo está el otro conductor, sino usted tuvo la culpa y a las manos. La ira es muy interesante manejarla, es muy interesante manejar la ira y debemos nosotros de aprender, pues la Escritura dice que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, fue hecho el hombre. Entonces, ¿siente Dios ira? ¿Hay ira en Dios? ¿Hay enojo en Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y hoy vamos a ver algunos pasajes, porque ciertamente Dios sí siente enojo por el pecado, por la desobediencia y por la maldad. Lo vuelvo a repetir, Dios siente ira, siente enojo por causa del pecado, por causa de la desobediencia y por causa de la maldad. Lea por favor Salmo 95, versículo número 11. En el libro de los Salmos, Salmo 95, versículo número 11. Los tiempos que estamos viviendo están juzgando a Dios en los tiempos que vivimos, y entonces el hombre se ha convertido en un juez de Dios y dice: no es posible que Dios sienta ira, no es posible que Dios sienta enojo. Dios no puede sentir ira, Dios no puede sentir enojo. Sin embargo, este verso y muchos otros versos nos hablan que Dios sí siente ira y que Dios sí siente enojo. Y dice Salmo 95, 11: por eso juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. ¿A qué se está refiriendo el salmista? Vamos por favor al libro de Números, capítulo número 14. Vaya, use su Biblia, libro de Números, capítulo número 14, y ahí encontramos la respuesta a lo que el salmista se está refiriendo. Abra su Biblia, Números 14, leo desde el verso número 20, versículo número 20, Números 14, verso 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu palabra. Sin embargo, vivo yo, y la gloria de Jehová llena toda la tierra, que de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba ya 10 veces y no han escuchado mi voz, ninguno verá la tierra que prometí con juramento a sus padres. Ninguno de los que me han menospreciado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto ha demostrado un espíritu diferente y me ha seguido con integridad, yo lo introduciré en la tierra a la que él fue, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, puesto que los amalequitas y los cananeos habitan en el valle, volveos mañana y marchaos al desierto rumbo al mar. De eso se está refiriendo el Salmo 95, versículo número 11. Juré en mi ira, dice el Señor, jamás encontrarán reposo. Está hablando del traslado, del desierto a la tierra prometida. Entonces dijo el Señor: todos aquellos que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto, las señales que hice en el desierto, todos los que me han puesto a prueba ya 10 veces y no han escuchado mi voz, ninguno verá la tierra que prometí a sus padres. Nadie la verá. Dios estaba airado, Dios estaba enojado con aquella generación que le tentó en el desierto. ¿Siente Dios ira? ¿Siente Dios enojo? Sí, sí lo siente. Y sí hay una respuesta a esa ira, hay una respuesta a ese enojo.
aquí hubo una suspensión, digamos, de privilegio. Dios les suspendió el privilegio de entrar a la tierra prometida. Se los canceló, les canceló. Yo les juré a sus padres, pero lo cancelo, dijo el Señor. Su ira canceló el privilegio. Pero llama la atención, vea por favor el versículo número 24, porque cuando uno empieza a ver y a conocer y a estudiar sobre la ira de Dios, que sí la siente y que sí es real, aquí hay una manera también que lo explica de cómo se evita uno la ira de Dios y el enojo del Señor. Versículo 24 dice: pero mi siervo Caleb, por cuanto ha demostrado un espíritu diferente y me ha seguido con integridad, yo lo introduciré en la tierra a la que él fue, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Cómo se evita la ira de Dios? ¿Cómo se evita el enojo de Dios? ¿Cancela Dios bendiciones? ¿Cancela Dios promesas? ¿Cancela Dios heredades? ¿Cancela Dios posiciones? ¿Cancela Dios lo que te ha dicho que hará? Si lo cancela, mis amados hermanos, si lo llega a cancelar, lo llega a cancelar. Su ira, su enojo actúa de esa manera. ¿Y cómo se evita usted perder las bendiciones? ¿Cómo evitamos perder esas promesas que el Señor nos da? ¿Cómo lo evitamos? Teniendo un espíritu diferente. ¿Y cuál es el espíritu diferente que tuvo Caleb? Tuvo un espíritu de obediencia y tuvo un espíritu de no poner a Dios en prueba, de no tentar al Señor. Amén. Hay gente que en verdad pierde de vista esto y tientan a Dios. Hay gente que pierde de vista ello y ponen a prueba al Señor. Hay gente que pierde de vista esto y actúan de una forma, de una manera que es inconsciente, caminan fuera de la línea de Dios en desobediencia. Y el espíritu diferente es aquellas personas que obedecemos al Señor, obedecemos al Señor. La obediencia es un requisito indispensable en el pueblo del Señor, la obediencia. Estábamos en el encuentro de danzarinas y mi esposa compartía algo y dijo algo muy interesante. La Biblia se resume en una sola palabra, dijo ella. Y alguien dijo amor. Ciertamente sí, Dios es amor, pero la Biblia se resume en una sola palabra, en obediencia, en obediencia. Amén, en obediencia. Y eso es lo que hay en el espíritu de Caleb. En el espíritu de Caleb había un espíritu diferente, era un espíritu de obediencia y me ha seguido con integridad. Caleb me siguió con integridad. Y eso hizo que Caleb no perdiera la bendición, no perdiera la promesa. Y todos nosotros recordamos el pasaje, sabemos a qué se refiere las Sagradas Escrituras. Ellos tenían como promesa heredar Canaán y los sacó Dios al desierto, pero en el desierto fueron rebeldes, fueron desobedientes, tentaron al Señor. Dios canceló la promesa, pero hubieron dos hombres diferentes, Josué y Caleb. Y Josué y Caleb mantuvieron su integridad, mantuvieron su firmeza en contra de aquella multitud, porque no solamente fueron los 10 espías, sino fue toda una multitud que se contaminó con los 10 espías. ¿Se acuerda usted del pasaje? ¿Te acuerdas? Moisés manda 12 espías a ver la tierra prometida. Y 10 espías regresan atemorizados y desmoralizan al pueblo.
Pero aún con ello, Josué y Caleb mantienen su integridad y dicen: sí, la tierra es buena, sí, hay gigantes, sí, hay cosas dificultosas, cierto, hay ciudades amuralladas, pero si Dios está con nosotros, nos la entregará. Aleluya. Denle una ofrenda de palmas al Todopoderoso. Si Dios está con nosotros, nos entregará esa tierra, nos la dará. Por causa de Josué y Caleb, esa misma noche hubieran regresado de nuevo a esa tierra, pero el pueblo se desmoralizó. El pueblo se desmoralizó y dijeron: no, no podemos. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Señor? ¿Se quedó estático? ¿Se quedó pasivo? ¿Qué hizo Dios? ¿No actuó? ¿Qué hizo Dios? Dejemos las cosas en calma para que no se alborote el pueblo. No, ¿qué hizo el Señor? Su ira se despertó, su enojo se despertó y canceló la bendición. Mire, el enojo de Dios cancela bendiciones. El enojo de Dios, la ira de Dios cancela promesas. Eso es lo que vemos aquí en este pasaje. Y no los introdujo, no los llevó. Solo Josué, solo Caleb de esa generación entraron, y la nueva generación que nació en el desierto y la generación que salió de Egipto murió en el desierto. ¿Qué hace Dios en su ira? Veamos también este otro pasaje. ¿Qué hace Dios en su ira? Castiga el pecado. ¿Castiga el Señor el pecado? ¿Puede Dios castigar mi desobediencia? ¿Castiga Dios el pecado del hombre? ¿Castiga Dios el pecado de la mujer? Veamos lo que dice Romanos 6:23. Vayamos a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma y vea usted, por favor, cómo habla la Sagrada Escritura. Toda la Biblia usted puede encontrar el mensaje de la ira de Dios en toda la palabra. Romanos, le dije, 6, versículo número 23. Vean lo que dice: porque la paga del pecado, oiga, es muerte, dice Dios. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Castiga Dios el pecado? Sí lo castiga. ¿Castiga Dios la desobediencia? Sí la castiga. ¿Castigará Dios al hombre por el pecado que comete? Sí lo va a castigar. ¿Cuál es el castigo? Dice acá en la palabra: porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué hace Dios en su ira? Dios los abandona. Dios abandona. Oiga eso, Dios abandona y entrega al mal. ¿Qué es en Romanos? Capítulo número 1. Romanos 1, versículo número 18. ¿Qué hace Dios en su ira? Miren lo que dice Romanos 1, 18. Pues la ira de Dios, el enojo de Dios, se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Hay un Dios airado. Sí, hermano, hay un Dios airado. Hay un Dios de paz. Hay un Dios de amor. Hay un Dios de bendición. Hay un Dios de victoria. Hay un Dios de gozo. Y cuando le digo que hay un Dios de paz, un Dios de gozo, un Dios de victoria, un Dios de salud, no le estoy diciendo que hay 5 dioses. Es el mismo Señor. Amén. Es el mismo Señor. Pero el mismo Señor que se manifiesta con gozo sobre su pueblo. El mismo Señor que se manifiesta con victoria sobre la vida del hombre. El mismo Señor que se manifiesta con sanidad, con alegría, con prosperidad. Es el mismo Señor que se manifiesta con enojo, que se manifiesta con ira. ¿Sobre qué? Sobre la impiedad. Déjeme decirle que sobre el impío está la ira de Dios.
hay misericordia si este impío responde al llamado del Espíritu de Dios. Pero si no responde al llamado del Espíritu de Dios, hay un Dios de enojo sobre la impiedad, sobre la injusticia. Cuando usted ve las cosas injustas, cuando usted ve las cosas impías de los hombres, no significa que no van a quedar sin castigo. Oiga bien esto, hermano querido. No significa que no van a quedar sin castigo. A veces estamos viendo al hombre impío, a veces estamos viendo a la persona injusta, a veces el justo se desespera, puede llegar a desesperarse. Dice, pero yo lo conozco a ese hombre tan malvado, tan impío, nunca le va mal. En lugar de irle mal, le va bien. No parece que le va bien, sino que usted ve que le va bien, que le va bien. Y a veces el justo se desespera, le digo. El cristiano, el hombre íntegro, la mujer íntegra, se confunde, llega a confundirse y dice, Señor, yo que me esfuerzo por vivir en santidad, yo que me esfuerzo por serte obediente, yo que me esfuerzo por ser fiel, ¿me va mal? Y a ese que es un pecador, ¿tú lo bendices y tú lo llenas de favores? No te confundas, hermano, no te confundas, hermana. Tenemos el pasaje de Sansón en las Sagradas Escrituras. Sansón estaba en desobediencia, Sansón estaba en pecado, Sansón hacía cosas incorrectas, Sansón pidió, oiga, lo que no le correspondía. Sansón va detrás de las filisteas. Los filisteos eran enemigos de Dios, los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios. Sansón hace todo lo erróneo, todo lo equivocado. Sin embargo, sigue siendo juez. Sin embargo, sigue teniendo fuerza. Sin embargo, sigue teniendo popularidad. ¿Está conmigo, hermano, hermana? Sin embargo, sigue teniendo fuerza, sigue teniendo popularidad. Sin embargo, sigue siendo exitoso. Sin embargo, sigue derrotando a los enemigos de Israel, estando en desobediencia, en impiedad. Sigue caminando, cae en los brazos de Dalila. ¿Se recuerda usted el pasaje? Los filisteos sentencian a Dalila, dinos, tienes que saber de dónde tiene este hombre esta fuerza, o te mataremos a ti, mataremos a tu familia, les quemaremos, le dicen los filisteos, y ponen a aquella mujer, como se dice, entre la espada y la pared. Y aquella mujer empieza a presionar a Sansón, que está en desobediencia. Sansón, dime cuál es tu fuerza. Si me atan con cuerdas nuevas, perderé mi fuerza. Y en ese mismo día atan a Sansón con cuerdas nuevas. Y viene la voz: Sansón, los filisteos sobre ti, y rompe las cuerdas. Si me hacen esto y lo otro, y lo hacen. Sansón, los filisteos sobre ti, y rompe también todo aquello. Y aquella mujer empieza a seducirlo y a seducirlo y a seducirlo. Tú no me amas, tú no me quieres. Si tú me amaras, si tú me quisieras, tú me dirías cuál es el secreto de tu fuerza, hasta que lo redujo a Sansón. Si cortan mi cabellera, si cortan mi pelo, sobre el cual no ha subido tijera, perderé la fuerza. Y oiga, y dice la escritura, que vino de nuevo la voz de alarma: Sansón, los filisteos sobre ti. ¿Qué dijo Sansón? Que estaba en desobediencia. Dijo una vez más, como las anteriores, me escaparé. Y oiga lo que dice el pasaje, hermano. Ese pasaje es para todos nosotros. Y no sabía que Dios ya se había apartado de él. Amén. Cuando tú estás con Dios, muchas veces no valoramos el estar con Dios. No valoramos el estar en paz. No valoramos el estar con salud. No valoramos el estar con gozo.
No valoramos el despertar, no valoramos el recostarnos tranquilos, no lo valoramos hasta que el Señor se aparta. Hasta que el Señor se aparta de ver tanta impiedad, tanta desobediencia, el Señor se aparta. Y cayeron sobre Sansón porque Dios se había apartado de él. ¿Qué manifestó Dios? Manifestó su ira, manifestó su enojo. Dios abandona, mis amados hermanos y hermanas, Dios abandona. Vean lo que dice el versículo 24. Por tanto Dios abandona y entrega. ¡Qué peligroso! Mire cómo es la ira de Dios. Dice el verso 24, dice, por tanto Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Cuando usted ve toda esa maldad y esa ruina del mundo, no piense usted, uy, cómo es el hombre de malo, hasta dónde ha llegado el hombre. Cierto, el corazón del hombre es malo, pero lo terrible es que el mismo Señor que llama al hombre al arrepentimiento y el mismo Señor que llama al hombre para salvación, es el mismo Dios que entrega al hombre al pecado, lo entrega, lo abandona, lo desampara. Se dice que el mismo sol que derrite la mantequilla es el mismo sol que endurece el barro. ¿Oyó eso? El mismo sol que puede derretir una barra de mantequilla es el mismo sol que puede endurecer un vaso de arcilla. ¡Qué tremendo! Dios puede derretir corazones, pero también Dios endurece corazones. Y el corazón de Faraón es una muestra, la Biblia lo revela. El corazón de Faraón fue endurecido por Dios. Por Dios. Dios endureció el corazón de Faraón porque quería demostrar su gloria sobre él y sobre sus ejércitos. Qué tremendo es eso. Dios llega, hermano, a abandonar al ser humano, lo abandona a sus pasiones. Versículo 26 dice, por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. Tremendo. De la misma manera también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. ¿Será que ellos querían llegar a esos extremos? La ira de Dios que los abandona, la ira de Dios que los entrega, los lleva a esa condición de vida. ¿Y por qué llegaron ellos a esa condición de vida? Porque ya Dios lo está diciendo en su palabra o lo revela en su palabra. La paga del pecado es muerte. Cuando Dios está tocando nuestros corazones de una obra mala y nos está llamando al arrepentimiento y no somos obedientes, y Dios nos está llamando al arrepentimiento y no escuchamos su voz, y Dios está, muy bien, entonces Dios entrega. Vea lo que dice, por favor, el versículo número 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. A veces oímos que la gente dice, hermano, él no quiere nada con Dios. No, te decía en cierta oportunidad, no es que el hombre no quiere nada con Dios, no es que la mujer no quiere nada con Dios.
Lo más triste y doloroso es que Dios no quiere nada con ese hombre. Dios no quiere nada con esa mujer. Amén. Sí, se oye, se dice, él o ella no quiere nada con Dios. No, es Dios que no quiere nada con el hombre. Porque viene Dios, dice en su palabra, que como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, ¿qué hace Dios? Los entrega. Dios los abandona. Vea por favor, mire, Dios, ¿qué hace Dios en medio de su ira? Disciplina. Dios disciplina. Abra su Biblia por favor en Proverbios capítulo número 3. Libro de Proverbios capítulo número 3. Dios disciplina. Capítulo número 3, versículo número 11 y 12. Mire cómo dice la Sagrada Escritura. No deseches, hijo mío, la disciplina de Jehová, ni te resientas por su reprensión, porque Jehová disciplina al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Cuando Dios ve que nuestra vida se empieza a desviar, cuando el Señor mira que nuestra vida se empieza a torcer, cuando Dios ve que tenemos ciertos pensamientos que empiezan a atacarnos, y cuando Dios ve que seguimos esa clase de pensamientos, como un buen padre, disciplina. Como un buen papá, disciplina. Hace unos días estaba escuchando algunos mensajes de Sid Roth. En su programa Es Sobrenatural. Se lo recomiendo. En YouTube los puede encontrar. Sid Roth. Tiene unos breves capítulos de 15, 20 minutos, pero vale la pena escucharlo. Vale la pena. ¿Cuántos lo han oído a Sid Roth? Vale la pena escucharlos, hermanos. Son muy edificantes los mensajes, las experiencias, los hombres que Sid Roth invita y llevan testimonios, van a testificar de cosas sobrenaturales que ellos han vivido, mensajes celestiales, mensajes del Espíritu Santo, mensajes de ángeles, mensajes de la voz de Dios. Son muy especiales. Les compartía el día jueves a los hermanos de alabanza que uno de estos mensajes que recién acabo de escuchar, una revelación de un hombre de Dios que recibió, fue ver multitud de ángeles con plomadas, multitud de ángeles que salían por la tierra con plomadas. Y él le preguntó al Señor, ¿qué hacen esos ángeles con plomadas? Y la voz de Dios le dijo, yo estoy alineando a mis iglesias, las estoy alineando. Para eso sirve la plomada, para alinear. El constructor la usa, el albañil la usa. En las construcciones vemos las plomadas y sirven para alinear. Y el Señor le dijo, estoy alineando a mi iglesia, estoy alineando a mi pueblo. Y los ángeles me están ayudando para esa labor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué está haciendo Dios en este último tiempo? Llamando a su iglesia a rectitud, llamando al creyente a tener una vida recta, llamando al creyente a tener una vida perpendicular. Amén. Amén. Dios nos está llamando a rectitud. Dios está llamando a su pueblo a la obediencia. Pero algo que escuché más, porque cuando usted oye un programa de Sid Roth, son tan poderosos que usted dice, oigo el siguiente. Y como nosotros manejamos mucho, hermano, a veces me toca manejar 1:15, 1:20, a veces estoy en mucho tráfico. Le digo a mi esposa, pongamos un programa de Sid Roth. Pero este otro me sorprendió. Una mujer que la presenta Sid Roth llegó a compartir algo tan tremendo que nunca lo había yo escuchado. Y esta mujer compartía cómo ella identificó en la guerra espiritual. En la guerra espiritual identificó ella cómo voces le hablan al creyente
Y el creyente puede imaginar o pensar. A veces no imaginamos, a veces no pensamos, sino solamente creemos que esa voz que oímos somos nosotros. Y Dios le enseñaba a esta mujer en la guerra espiritual que esas voces, el enemigo nos hace pensar que somos nosotros, pero no somos nosotros. Es la voz del enemigo encubierta que nos empuja a hacer cosas incorrectas, cosas indebidas, cosas que van en contra de la bendición que Dios nos ha prometido. Y nosotros llegamos a pensar que somos nosotros, pero es el enemigo encubierto que nos está hablando para apartarnos de la voluntad de Dios. Yo dije, eso nunca lo había escuchado, nunca lo había oído. Pero sí he oído mis pensamientos. A veces son pensamientos que usted tiene. A veces son pensamientos que están en el hijo. Pensamientos que pueden estar en ti, en tu esposa. Pensamientos que pueden estar en tu marido. Y uno dice, es que yo tengo la razón, porque yo creo esto, porque yo creo lo otro. Y no son nuestros pensamientos, son los pensamientos que el enemigo se encubre, se esconde y los mete para hacernos tropezar. Nos pone dificultad en el camino hacia el cielo. ¿Y qué hace Dios para librar a uno de sus hijos, para librar a una de sus hijas? ¿Qué hace Dios para librar a uno de sus ministros? ¿Qué hace Dios para librar a una de sus congregaciones sobre la faz de la tierra? Usa la disciplina. Usa la disciplina. Y sabe, oiga lo que dice el versículo 11. No deseches, hijo mío, la disciplina de Jehová, ni te resientas por su reprensión. Como un buen padre, Dios lo disciplina a uno. Y la disciplina no creas que es un accidente o un golpe. No. Dios sabe cómo disciplinar. Un padre sabio, una madre sabia, sabe cómo disciplinar a su hijo mal portado. Sabe cómo disciplinarlo. Te quebranta, te hace anhelar las buenas cosas, te hace que ansíes como ansió el pueblo de Israel, la tierra prometida, las bendiciones perdidas. Dios sabe cómo disciplinar a los suyos. Y dice, porque Jehová disciplina al que ama. Bendita disciplina. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Bendita disciplina que te lleva a orar, que te hace doblar rodillas. Bendita disciplina que te hace anhelar la presencia de Dios. Bendita disciplina que te hace como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, es un siervo sediento que está anhelando el agua que fluye, el agua que corre, pero no la encuentra. Entonces gime el siervo por las corrientes de las aguas. El salmista dice, así mi alma clama por tu presencia, clama por el agua viva. Es disciplina del Señor. Hijo mío, dice, no te resientas por su reprensión. Jehová disciplina al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Aleluya. ¿Sabe que hay un texto que dice en la Sagrada Escritura? Está en Hebreos. Dice, si el Señor no os disciplina, es porque no son hijos, dice. Y usa una palabra que para nosotros, los hispanos, es una palabra muy dura. No sé cómo será en su país, en su comunidad, pero usa una palabra que a mí me resulta muy dura. No sois hijos, son bastardos, dice. Oiga, qué palabra tan dura. No dice son entenados, no dice son hijos adoptivos, no, son bastardos. Es una palabra muy dura. Cuando Dios no lo disciplina a uno, es porque uno no es hijo.
es un bastardo. Amén. Hay personas que están mal, viven mal, en desobediencia. Y dicen, miren, Dios no me hace nada. Tengan cuidado. Hay que decirle a ese amigo, tenga cuidado, amigo, tenga cuidado. No eres hijo. No llegas ni a entenado. ¿Ah? No llegas a adoptivo. Eres un bastardo, dice Dios. Así dice la palabra. Dios disciplina. Amén. Entonces, ¿qué hace Dios en su ira? Castiga el pecado. ¿El pecado es castigado? Sí es castigado el pecado. ¿Qué hace Dios en su ira? Abandona. Entrega. ¿Qué hace Dios en su ira? Disciplina. Porque ama, disciplina. Amén. Le he contado aquella anécdota, ¿verdad? De aquel joven que me sorprendió a mí en una congregación que fui invitado. Era el momento de la danza y aquel joven pasó a danzar una pierna y una muleta. Y danzaba aquel muchacho en el altar y remolineaba y danzaba y corría, iba de un lado, iba al otro. Y yo me conmoví, yo dije, wow, dije. Y le dije al pastor, hermano, le dije, ¿y ese muchacho? Ahí le voy a contar, me dijo. Ya cuando a uno le dicen eso, ya uno ya sabe qué ve. Amén. ¿A cuántos les gustan las bendiciones de Dios? A todos. A menos que uno esté un poquito enfermo, hermano, de la cabeza, ¿verdad? Para que, no, Dios, no me bendigas. Machete, Señor. A estar enfermo. Pero aparte de las bendiciones del Señor, dice que hay vara. Que el pastor tiene vara. Tu vara y tu cayado, dice el Salmo 23. Amén. ¿Y para qué es la vara? No es exhibición la vara. No es para que, hermano querido, la oveja mire la vara y diga, ay, qué vara tan bonita la de mi pastor. No, con la vara es para su varazo. Amén. Allá va el varazo. Y el cayado, ya usted ha oído eso, ¿verdad? El cayado de la parte que se dobla de la vara. Por eso es que usted ve estos cuadros donde pintan al buen pastor con su vara, con cayado. Y el cayado es el ganchito para jalar a la oveja del pescuezo que se le está yendo. Se le está yendo la oveja, le mete el cayado y la jala del pescuezo. Y ya cuando la tiene cerca, su toque. ¿A cuánto los ha tocado Dios? Hay un coro que dice aquí, ¿verdad? Me ha tocado. Sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador toca. Qué lindo coro, ¿verdad? Y ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí. Sí, pero me ha tocado. Hay mucha gente que está aquí porque Dios la ha tocado. Porque ya se estaban yendo por el mal camino y se encontraban con el pastor que los tocó. Aleluya, gloria a Dios. Den una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Oh, mejor que no te toque Dios, hermano. Mejor que no te toque Dios. Mejor que no te toque Dios. Aleluya. Y entonces ya le digo, yo miraba al joven danzar con su muleta, iba, venía, brincaba, remolineaba. Y el pastor me dijo, ahí le voy a contar. Y al finalizar me contó. Y me dijo, ese joven no era así, me dijo. Él era un hermano de la iglesia, un joven de la congregación, pero se fue al mundo. Mire que se fue al mundo. Yo te digo, cristiano, oyente que estás aquí, no te vayas al mundo. ¿A qué vas a ir al mundo? ¿A qué te vas a regresar al mundo? ¿A qué vas a ir?
Hay creyentes que cuando ya se ven vestidos, comidos, hay pan, sardina, ensalada, lasaña, hermano, tienen bebida, hay para la renta, la casa, la cama, el auto, el coche y todo, hermano querido. Ahora dicen, me voy a dar mis vacaciones. Nunca he probado el mundo, lo voy a ir a probar. Este rey se fue a probar y regresó sin pierna. Perdió la pierna en el mundo. La perdió. Qué triste. Y ya sin pierna regresó a reconciliarse. Qué triste. También que estaba el muchacho en la congregación. No, pero se fue al mundo. Regresó sin pierna. Qué tremendo. Amén. ¿Sabe? El pasaje de la Sagrada Escritura dice: si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácatelo. Si tus pies te fuera ocasión, córtatelo. Mejor entrar manco que todo el cuerpo sea echado al infierno. Mejor entrar sin un ojo que con ambos ojos al infierno. Mejor entrar tullido que con ambos pies al infierno. Y yo siempre peleaba con ese pasaje. ¿No hay pasajes que usted se pelea con ellos? O sea que usted no los entiende. Usted dice: Señor, ¿y cómo será esto literalmente? Que si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Imagínese usted. Andaríamos todos tuncos. Andaríamos todos, hermano, ¿cómo? Sin un ojo. Porque queremos obedecer a la palabra. Tuncos, mochos. Qué horrible sería, ¿verdad? Imagínese usted la hermana, ¿qué le pasó a su mano? Cállese que me la corté porque se estaba llevando lo ajeno. Ya, sin un pie, y hermano, y su pie, me lo quité porque se quería ir a parrandear. Y ahora, y el ojo, me lo tuve que sacar porque andaba viendo cosas feas. Entonces yo batallaba con ese pasaje. Señor, ¿cómo será este pasaje? Qué duro es este pasaje. ¿Cómo se interpreta este pasaje? Pero un día entendí lo que Pablo dice. Y Pablo dice que el cuerpo, la iglesia es como el cuerpo. Y aún nos puso Dios en el cuerpo y los puso, y empieza a decir Pablo, unos son ojos, aquel no puede decir que porque no es ojo, la mano no le es útil, aquel no puede despreciar al pie, no puede. Entonces Pablo empezó a pintar esa analogía, entonces entendí que dentro de la iglesia hay ojos, hay manos, hay pies y hay orejas. Hay orejas. Entonces, si tu mano te es ocasión de caer, si esa persona que tanto te ayuda, para eso es la mano derecha. ¿Ha oído eso que dice: Él es mi mano derecha? Hablábamos esto con los jóvenes de alabanza, ¿verdad? Él es mi mano derecha, decimos. Mi mano derecha en el trabajo, mi mano derecha aquí, mi mano derecha allá. Pero si tu mano derecha te está llevando por mal camino, mejor sepárate de ese amigo, sepárate de esa amiga. Si tu pie, el que te ayuda a caminar, te está llevando por sendas malas, sepárate de ese amigo. Si tu ojo, ese que ve más que lo que tú ves, te está llevando por sendas equivocadas, sepárate de esa persona. Porque es preferible que se pierda él y no que contigo se vaya también al infierno. Amén. Entonces entendí el pasaje. Es un pasaje que se debe de entender espiritualmente. El Señor no está llamando a que nos quedemos mancos, cutos, tuidos y hermanos sin vista. El Señor está hablando que seamos sabios y no nos dejemos contaminar, amén, por los malos.
Gloria a Dios. Él disciplina, hermanos. Es mejor que lo disciplinen a uno a tiempo. Es mejor una amonestación del Señor. Aleluya. Muy bien, por último, ¿cómo nos libramos de su ira? Porque yo no quiero su ira. Yo no quiero tener un Dios enojado. Yo no quiero tener un Dios iracundo, hermano. ¿Cómo me libro de su ira? Oiga, entonces dice el pasaje que leímos en Tesalonicenses, que Dios no nos ha puesto, dice el versículo número 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no te ha puesto a ti para que recibas enojos de Él. No, no. A veces en los hogares dicen los hijos, mi papá está enojado. Mi mamá está enojada. En los hogares los hijos preguntan, mi papá está enojado, mi mamá está enojada. Preguntan. Nosotros no queremos un Dios enojado, un Dios airado contra nosotros, un Dios enojado contra ti. No, Dios no nos ha puesto para recibir su enojo, su ira, sino para alcanzar la salvación, para alcanzar las bendiciones, para alcanzar lo mejor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el pasaje. ¿Cómo nos libramos de su ira? Mire lo que dice Tesalonicenses 1:10. Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo número 10. ¿Lo tiene? Y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cómo nos libramos de la ira de Dios? Nos libramos por medio de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret nos libra del enojo de Dios. Eso lo ha de saber usted. ¿Por qué murió Jesús en el Calvario? ¿Por qué Jesús muere crucificado? ¿Por qué Jesús fue llevado a la muerte? Porque los romanos lo entregaron y lo crucificaron. Porque su pueblo de Israel lo entregó a Pilatos. ¿Por qué Jesús murió? Yo pongo mi vida, dijo el Señor. Y Él puso su vida para que la ira de Dios cayera sobre Él. El enojo de la desobediencia del hombre cayera sobre Él. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias. Él fue azotado por nosotros. Dios lo castigó a Él para no castigarte a ti, para no castigar al creyente. Dios lo separó a Él para no separarte a ti. Dios lo separó a Él para acercarte a ti. Amén. Él dice, sus palabras en la cruz, dice, Dios mío, dice, ¿por qué me has desamparado? Dice. Pero la versión Pishita no dice así. La versión Pishita dice, Dios mío, para esta hora he sido llamado. ¡Oh! ¡Qué versión! Para él no dice, ¿por qué me has desamparado? Él dice, para esta hora he sido elegido para llevar el peso de la ira de Dios para que no cayera sobre nosotros. ¿Cómo nos libramos del enojo de Dios? Refugiándonos en Jesús de Nazaret, diciéndole a Jesucristo, Señor, tú eres mi Salvador. Por eso lo llamamos Salvador. Diciéndole, Señor, yo quiero estar contigo. Aleluya. ¿Y cómo viene la ira de Dios sobre el hombre? Porque rechazan la salvación que es el Hijo. Marcos 16:16, vea lo que dice. ¿Cómo nos libramos de la ira de Dios? Vea lo que dice el evangelista Marcos en el capítulo número 16, versículo 16. Evangelio de Marcos 16:16 dice de esta forma: el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. ¿Cómo nos libramos de la ira de Dios? Creyendo en Jesucristo.
Por eso es que llamamos al hombre a que venga a un encuentro con Jesús. Por eso la invitación que a ti te hicieron un día es: cree en Jesús, acepta a Jesús, recibe a Jesús, confía en Jesús. Hace unos días mi esposa y mi hija oían un testimonio y me compartían en la mesa en el desayuno de una hermana, ella, que estaba en un hogar disfuncional, pero era buena para cantar, y entonces empezó a cantar y empezó a tener fama, y las puertas se le abrieron, etcétera. Y aquella mujer cantaba y empezó a ganar mucho dinero, y con el dinero vino el alcohol, con el dinero vino el sexo, con el dinero vino la cocaína, con el dinero vino toda la perdición, con el dinero, oiga hermano querido, vendió su alma al diablo. Y ya en la suma desesperación empezó a ver que tenía todo menos paz, tenía todo menos felicidad, tenía todo menos gozo, tenía todo menos alegría. Y ya cuando llegó a esa condición, le habló el diablo: mátate, quítate la vida. Wow. Pobre gente, hermanos. Hay gente allá afuera en el mundo, son abogados, profesionales, son médicos, son artistas, son políticos, están en la cumbre. Y ya donde están en lo más alto, el diablo les dice: no sirves para nada, quítate la vida para encontrar paz. Y terminan matándose. Y había un cristal, cuenta ella, un ventanal de esa casa, y el enemigo le dijo: corre hacia él, estréllate ahí, mátate. Y cuenta que la mujer iba corriendo hacia aquel cristal para quitarse la vida, y a punto de estrellarse, y otra voz que le dijo: no te mates, yo te puedo dar paz, te puedo dar vida y te puedo dar gozo. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No lo hagas. Y ella discernió que era la voz de Dios y cayó de rodillas. En esa misma semana llegaron unos tíos de ella, pastores, a los cuales ella los había siempre desechado con el mensaje de la salvación. No los quería oír. Y recibió a los tíos. Y los tíos le llegaron a decir: mira, Jesús te quiere dar vida, gozo y paz. Lo que Dios le había dicho: no te mates, yo te puedo dar gozo, vida y paz. Eso le dijeron los tíos: Jesús te puede dar vida, gozo y paz. Recibió a Jesús, abrazó a Cristo en su corazón y se salvó. Alabado sea Dios. ¿Qué necesita el hombre para huir de la ira de Dios? Necesita a Jesús. Pero ¿qué necesita el cristiano para no tener la ira de Dios encima? Necesita obedecer al Señor. Necesitamos obedecer a las palabras de este libro maravilloso. No podemos ir en contra de las Sagradas Escrituras. Cuando obedecemos a Dios, su favor está con nosotros. Cuando desobedecemos a Dios, su disciplina está próxima a nosotros. Y si no hacemos caso a la disciplina, entonces viene el abandono y la entrega. Porque Dios ciertamente abandona y entrega, hermanos amados. Sí, hemos visto hombres abandonados, mujeres abandonadas. Hemos visto gente entregada, hemos visto gente que ha perdido las bendiciones de Dios. Hemos visto hogares que han perdido las bendiciones de Dios. Pero hemos visto otros que retienen la bendición de Dios a base de obediencia, porque saben que hay un Dios que tiene ira y tiene enojo.